Hola, hola amigos. Vamos a continuar con las lecciones que estamos impartiendo a través de este canal. Vamos con la lección número 2 del curso La Fe de Jesús. El título de esta lección es La Santa Biblia. Quiere decir que vamos a estudiar directamente la palabra de Dios en sí, lo que es la Santa Biblia. Y vamos a avanzar diciendo que, o haciendo, mejor dicho, la primera pregunta. Noten que la palabra de Dios dice que es revelada por Dios, pero vamos a confirmar a través de este estudio si realmente toda la Biblia es o fue revelada por Dios. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer en este día o en esta hora es ¿quién reveló la Santa Escritura? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Quién reveló la Santa Escritura? Y vamos a ir al texto bíblico. Tome su Biblia, si tiene o puede confirmarlo a través del video. Y vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16. Dice el texto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amigos, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Algo que quiero que notemos en esta respuesta de la Biblia, este texto lo escribió el apóstol Pablo. Pero cuando Pablo escribe este texto de 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 16, él se estaba refiriendo a la escritura antigua. Recuerden que en este entonces no existía aún el Nuevo Testamento, porque algunos dicen, es que hoy el Nuevo Testamento es el que tiene validez, pero no, el apóstol se está refiriendo a que toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a los libros, al Pentateuco, a los libros de los profetas menores, mayores, a los salmos, a todos esos libros que ya existían. Entonces quiere decir que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tiene su validez de que Jesús fue el que inspiró, Dios fue el que inspiró la palabra de Dios y por lo tanto toda la escritura es inspirada por él mismo y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que nosotros podamos ser hombres de bien. Entonces la respuesta ante esta primera pregunta es, ¿quién reveló la Santa Escritura? Lógicamente fue Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Número 2. ¿Quiénes recibieron la revelación? Recuerden que Dios la inspiró, pero hubieron hombres que recibieron esa revelación. Dios les habló de diferentes maneras. Y dice el texto, Hebreos 1:1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, no en el tiempo de nosotros, en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Entonces, amigos, ¿quiénes recibieron la revelación? Lo recibieron en aquel entonces, en los tiempos antiguos, lo recibieron nuestros padres, los profetas. Recuerden, Dios la inspira, pero quienes reciben la revelación son los profetas y ellos fueron los que escribieron la palabra de Dios. Entonces, respondiendo de acuerdo a la palabra de Dios, quienes recibieron la revelación, la respuesta es los profetas del Antiguo Testamento. Y aquí podría mencionar a muchos profetas, ¿verdad? Pero por el tiempo, pues no vamos a mencionarlos. Vamos a avanzar con la pregunta número 3. Acá vamos a referirnos a la fuente de orientación y revelaciones.
En primer lugar, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿a qué se compara la Santa Biblia? Recuerden que la Santa Biblia ha sido objeto de incluso de guerras, de problemas, de discusiones, de muerte. La Biblia es un libro antiguo, pero que a través de todos los años del transcurso de la humanidad, la Biblia se ha mantenido. Y a pesar de que es un libro antiguo, podríamos decir, como muchos dicen que son historias antiguas y historias inventadas y que realmente la Biblia no tiene un efecto positivo en las personas, pues déjame decirte que este libro es un libro poderoso. A pesar de que es un libro antiguo, durante muchos tiempos ha cambiado vida de muchas personas. Y es por eso que es bien importante que estudiemos la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué se compara la Santa Biblia? Y la respuesta la tenemos en el libro de Salmo, en el Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, o una luz en mi camino, dice otras versiones. ¿A qué se compara entonces la santa palabra de Dios? Es sencillo, la palabra de Dios se compara a una lámpara. ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrarnos, para guiarnos, para dirigirnos en medio de la oscuridad. La Biblia en este texto se presenta como una lámpara, se compara como una lámpara que guía al ser humano cuando el ser humano toma esa lámpara y deja que ser conducido por ella. La cuarta pregunta dice, ¿qué beneficio reporta leer la Santa Escritura o la Santa Biblia? ¿Qué beneficio me aporta a mí? ¿Qué beneficio adquiero cuando yo leo la Santa Biblia, la palabra de Dios? Y el texto lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 15 en adelante. Dice, ¿y qué desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué beneficio adquiero yo cuando leo este libro antiguo? Cuando comienzo a meditar en él. La respuesta es sabiduría y enseñanza para la salvación. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es ser sabio. Cuando yo leo, cuando yo estudio, cuando yo medito en la palabra de Dios, adquiero sabiduría y me enseña para poder ser salvo. Es interesante esto, queridos amigos. Vamos a continuar con la quinta pregunta, el estudio de este día. ¿Qué bendiciones da la Santa Biblia? La pregunta anterior decía, ¿qué saco yo al estudiar? Ahora dice, ¿qué bendición me da el estudio de la Santa Biblia? Y el texto con el cual vamos a responder esta pregunta es Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin, escuche, de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Interesante texto, Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, de la palabra de Dios, de ese libro sagrado, tengamos esperanza. Entonces, ¿qué bendición me da la Santa Biblia cuando yo la leo, cuando yo medito en ella? Nos enseña y nos da sobre todo esperanza. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Y aquí la Biblia nos enseña, nos da, nos muestra, nos dice cómo tener esperanza. Espero que te vaya gustando la lección de este día.
Es muy interesante. Espero que vayas tomando nota también. Si quieres seguir investigando, puedes preguntarnos a través de este medio, puedes escribirnos en el canal, puedes hacer preguntas. Con la ayuda de Dios te vamos a ir respondiendo. Número 6. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Qué interesante pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo perdurará? ¿Sabías que en tiempos antiguos han tratado de destruir la palabra de Dios? El diablo, el enemigo de los seres humanos, ha tratado de destruir, ha tratado de desaparecer la Santa Biblia. Pero la Biblia nos dice cuánto durará. Vamos a ver la respuesta. Isaías 48. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Increíble, hermanos. Amigos, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Puede pasar lo que pase, se seca la hierba, se marchita la flor, desaparecen bosques, todo lo que tú quieras, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? La respuesta es que permanecerá para siempre. Es bonito que estos estudios, la misma palabra de Dios te va respondiendo a las preguntas. Por eso este es un estudio sistemático de la Biblia. Tú preguntas, tú haces la pregunta y la Biblia te responde ella misma. Recuerden que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia responde a todas nuestras preguntas. Vamos ahora a la parte final. ¿Qué debo hacer ahora que yo sé que la Biblia fue inspirada por Dios, que la Biblia fue dada a los profetas, revelada a los profetas, que la Biblia permanecerá para siempre, que me trae esperanza, consuelo, me enseña cómo vivir una vida mejor? En primer lugar, debemos de tener una santa Biblia y leerla todos los días y cuando podamos. Aunque sea un texto, aunque sea una partecita mínima, debemos de estudiarla o leerla, pero también estudiarla, porque una cosa es leerla y otra cosa es meditar en ella, estudiarla, profundizar en ella. Deuteronomio 17:19 nos dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las cosas, todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Dice, la tendrá consigo y la leerá en él todos los días de su vida. Es importante que, aunque sea una partecita mínima de la Biblia, siempre lo leamos, lo estudiemos, meditemos en ello. Número 2. Si tenemos una Biblia, tenemos que escudriñarla asiduamente, dice la palabra de Dios. ¿Qué es escudriñar? No es solamente leer, es profundizar, es escarbar. Asiduamente no de vez en cuando, sino de una manera constante. Vean lo que dice San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque en ellas tienen la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Jesús. Entonces, el segundo consejo, ¿qué debo de hacer ahora que yo sé que es la palabra de Dios, lo que la Biblia puede hacer en mí? Tener escudriñarla asiduamente cuando pueda, escudriñarla, investigar, indagar, escarbar como un tesoro escondido cuando nosotros lo buscamos hasta encontrarlo. Así debiéramos de estudiar la palabra de Dios. Número 3, aceptarla con gozo y alegría. Mira lo que dice Jeremías 15:16. Dice, fueron halladas tus palabras. Estas son palabras del profeta Jeremías. Y yo, dice, las comí, hablando de sus palabras, hablando de la palabra de Dios. Yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué hacía Jeremías?
aceptó la palabra de Dios, la recibió con gozo, con alegría, y para él, queridos amigos, fue algo delicioso en su boca, en su paladar, en sus pensamientos, cuando estudió la palabra de Dios. De igual manera, nosotros tenemos que hacerlo de esa manera, aceptarla con gozo y alegría en nuestros corazones. Vamos a la parte final de nuestro estudio. Número 4. Practicar las enseñanzas de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Ahora tengo la Biblia, estudio, medito, acepto lo que está en la palabra de Dios, porque una cosa es aceptarla, leerla y aceptar, dejar que la Biblia haga cambios en mi vida. Ahora yo debo de ponerlo en práctica, eso que Dios me ha enseñado a través de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, yo tengo que practicar esas enseñanzas. ¿Qué dice Apocalipsis 1:3? Dice, bienaventurado. En otras versiones dice, feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Por eso es bien importante, por eso estamos subiendo estos videos, para que tú, que posiblemente nunca has tenido la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, puedas hacerlo a través de este video y puedas encontrar grandes cosas maravillosas en la palabra de Dios. Y cuando leas, cuando entiendas, cuando medites, cuando escarbes la palabra de Dios, entonces, y practiques las enseñanzas de la Biblia, entonces serás feliz. Feliz cuando leas, cuando escuches las palabras de esta profecía, dice el apóstol Juan. Y guarden las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Amigos, porque el tiempo está cerca. La venida de Jesús está cerca. Y debemos de estudiar, debemos de meditar en la palabra de Dios. La ilustración final. Dice que un misionero preguntó a una señora si tenía Biblia y ella se enojó por la pregunta y contestó, ¿cree usted que yo soy pagana? Bueno, pagana es que alguien que no cree en la Biblia, no confía en la Biblia. Y enseguida llamó a una niña a quien ordenó, corre, le dijo, saca la Biblia del cajón para mostrarla al Señor. Al poco rato la niña trajo la Biblia cubierta con una espesa capa de polvo y telarañas. La señora la abrió y exclamó, ¡qué suerte! Hacía 3 años que había perdido mis anteojos y ahora los encuentro dentro de mi Biblia. Mis queridos amigos, los cristianos no solo deben de tener una Biblia, sino leerla todos los días y no guardarla como esta señora de este relato, que por 3 años no había leído su Biblia. Ahora que si tú tienes una Biblia, no la dejes ahí guardada, que se llene de telarañas, o no la escondas debajo de un cajón, o no la dejes ahí tirada. Agárrala, tómala, léela, estúdiala, medita en ella y verás que tu vida va a cambiar de vez en cuando y para siempre. Dice un texto, un himno que es maravilloso. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Esa es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video en la lección número 3. Bendiciones para todos.